Hola Valentina, ya. Les doy la bienvenida chicos a la clase de hoy día. Hoy día vamos a tener una clase, yo diría que, hola Ian, más relajada, ya. Vamos a hablar un poquito de lo que quedaba pendiente, que es la anomalía del agua, para que entiendan qué es lo que pasa con el agua. Al ser un fluido, cierto, tan importante, sufre algunas características que hoy día la vamos a ver, que la clase apunta a eso, al tema de la anomalía del agua. Ya, como es de costumbre, vamos a terminar la clase con un pequeño test de salida. Entonces, la clase hoy día solamente son alrededor de 1536 diapositivas, algo cortito, chiquillo, solo 1536 diapos, nada más que eso. Y y después un test cortito de unas 357 preguntas. Pero solo eso, ¿ya? Ok, estamos. Gracias, Diego. Gracias. Esa es la actitud. Ya, voy a compartir ahora, chicos. Ahí se produce el problema. Ah, claro. Ahí se produce el drama. No sé por qué pasa ese problema. Ahí sí. Ya. Chicos, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí se ve. Ya. Ok, entonces empezamos. Voy a agrandar un poquito la diapo. Entonces, fíjense que ahí me dice, el tema de hoy día es la anomalía del agua. Entonces tenemos que entender qué pasa con el agua en un cierto rango de temperatura. Sabemos que el agua es un fluido, sabemos que el agua es un líquido. Entonces, como habíamos estudiado en la clase anterior y como lo habíamos calculado también, sabemos que cuando nosotros aumentamos la temperatura, cuando tenemos una variación de temperatura y esta variación va hacia el aumento, los materiales se dilatan. Eso es lo que habíamos estudiado en la clase anterior. Y obviamente cuando se produce el proceso inverso, o sea, cuando baja la temperatura, los materiales se contraen. Sin embargo, chicos, esto no pasa con el agua. Entonces, por eso se le llama que el agua tiene un comportamiento anómalo o un comportamiento anormal. Pero, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede cuando el agua sube, ¿cierto? Entre los 0 y los 4 grados Celsius. Solo en ese rango de temperaturas. Entonces, voy a recordar un poquito la lectura. Dice, como acabamos de ver, en general los materiales se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Ya, eso fue la clase anterior. Sin embargo, cuando enfriamos agua a partir de los 4 grados Celsius, comienza a dilatarse, aun cuando la temperatura siga disminuyendo. ¿Se fijan o no? Entonces el agua tiene un comportamiento anómalo, se comporta de forma inversa solamente entre los 0 y los 4 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo
tengo agua a 0 grados Celsius, ¿ya? Si yo tengo agua a 0 grados Celsius y esta temperatura empieza a subir hasta los 4 grados Celsius, el agua, en vez de dilatarse, ¿cierto? Como pasa en todos los demás materiales, el agua se contrae. Entonces, tiene un proceso, ¿cierto? Inverso. ¿Cuándo pasa esto? Solo, chicos, entre los 0 y los 4 grados Celsius. Porque después de los 4 grados Celsius, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9, el agua se comporta tal cual como todos los materiales. O sea, al subir la temperatura, se dilata. Entonces, ¿qué debo entender acá? Que el agua es una excepción. Entonces, repito, el agua, ¿cierto? Entre los 0 y los 4 grados Celsius, solo en ese rango de temperatura, ¿cierto? Se contrae. ¿Qué significa que se contraiga? ¿Cierto? Que pierde volumen. Y si pierde volumen, ¿cierto? Gana densidad. Entonces eso es muy importante, porque después voy a hacer un ejemplo a continuación de lo que estoy explicando. Entonces, leo la diapo y dice, por otro lado, si tenemos agua a 0 grados Celsius, al aumentar su temperatura, comienza a contraerse. Cuando yo digo comienza a contraerse, es como si yo dijera, chicos, se empieza a achicar. Como que las moléculas, ¿cierto? Las moléculas que conforman el agua, como que se empiezan a acercar. Entonces pasa el efecto contrario de lo esperado. Esto sucede así hasta los 4 grados Celsius. A partir de esa temperatura, el agua comienza a comportarse de manera normal. Es decir, se dilata al calentarse y se contrae al enfriarse. Les puse en negrita. Recuerda que este comportamiento anómalo del agua solo se presenta entre los 0 y los 4 grados Celsius. ¿Estamos, chicos? ¿Se va entendiendo más o menos la idea de hoy? ¿Entender cómo se comporta el agua entre los 0 y los 4 grados Celsius? Sí. ¿Sí? Ya. Una vez que entiendo eso, lo voy a volver a explicar ya utilizando los gráficos que están en la presentación, pero una vez entendiendo, querubines, que el agua se comporta de forma distinta, que el agua es una excepción entre los 0 y los 4 grados Celsius, ya eso lo tengo claro, lo voy a explicar qué es lo que pasa con dos variables físicas, qué es lo que pasa con la densidad y qué es lo que pasa con el volumen, cuando el agua está en este rango de temperaturas. Entonces, fíjense que me voy a ir al gráfico que está a la derecha, que es de densidad versus temperatura. ¿Se fijan? Ahí tengo un gráfico de densidad versus temperatura. Densidad en el eje Y, temperatura en el eje X. Y fíjense que si yo me ubico en los 0 grados Celsius, el agua tiene una densidad, ¿cierto?, que varía entre 0,9998 y 0,9999. Esa es su densidad a 0 grados Celsius. Pero fíjense que a medida que yo voy avanzando hacia la derecha por el eje X, ¿cierto?, y la temperatura va subiendo, la densidad empieza a subir. La densidad empieza a subir. ¿Y por qué sube la densidad? Es lógico. ¿Por qué sube la densidad? Porque el agua, como yo les decía, entre 0 y 4 se contrae, se achica, podríamos decir. Entonces disminuye su volumen. Y al disminuir su volumen, ¿cierto?, sube la densidad. ¿Qué fórmula ocupo yo para entender este concepto? Densidad es igual a masa partido volumen. Esa es la fórmula que me explica esto. Densidad es igual a masa partido volumen. Ya. Sigo avanzando y fíjense que pasa un caso muy especial. Sigo avanzando
por la derecha en el eje X, voy aumentando la temperatura y llego a 4 grados Celsius. Llego a 4 grados Celsius y me doy cuenta que el agua a 4 grados Celsius alcanza su mayor densidad, que es 1. ¿Se dan cuenta? Eso me está diciendo este gráfico de densidad versus temperatura. Pero fíjense que después sigo avanzando por la derecha, en el eje X, y la temperatura aumenta. Aumenta, pero la densidad del agua comienza a comportarse de forma normal. La densidad empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que yo debo entender con el comportamiento o la anomalía del agua. Pero fíjense que yo lo voy a analizar ahora en sentido contrario. Chuta. ¿Cómo en sentido contrario, profe? Ahora no voy a ir de los 0 a los 4, sino que voy a ir de 4 a 0. Me voy a devolver en el gráfico. Porque obviamente debiera pasar todo lo contrario. Me explico. Si yo tengo un líquido, en este caso agua, a 4 grados Celsius, y voy bajando la temperatura, voy bajando la temperatura, voy bajando la temperatura, significa que mi densidad va a ir disminuyendo ahora. ¿Se dan cuenta? Va disminuyendo, mi densidad va disminuyendo, porque ¿qué es lo que pasó? Aumenta el volumen. Recuerden que para que la densidad disminuya, tiene que aumentar el volumen y viceversa. O sea, aumenta la densidad, baja el volumen. Aumenta el volumen, baja la densidad. Entonces, todo eso yo debo ser capaz de entender en este gráfico que es de densidad versus temperatura, y me explica el comportamiento anómalo del agua hasta los 4 grados Celsius. Todo el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, es entre los 0 y los 4 grados Celsius. Ya sea de 0 a 4 o ya sea de 4 a 0. Ya. Me cambio ahora al gráfico que está al lado. Fíjense que ahora es un gráfico de volumen versus temperatura. Y me doy cuenta que el agua a los 4 grados Celsius, ¿cierto? Nuevamente la temperatura en el eje X, me doy cuenta que a los 4 grados Celsius el agua alcanza su mínimo volumen. El gráfico me lo dice, su mínimo volumen. Porque es lógico, porque el agua, recuerden, entre 0 y 4 se contrae. Se achica, podríamos decir. Entonces aquí tengo dos datos que son muy importantes. ¿A qué temperatura, cierto, el agua alcanza su menor volumen? 4 grados Celsius. Me cambio a la derecha. ¿A qué temperatura el agua alcanza su mayor densidad? 4 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? Y después de los 4 grados Celsius, al aumentar la temperatura, obviamente el agua se comporta de manera normal. Ya, querubines, me voy a detener un poquito acá porque necesito que me pregunten si hay alguna duda sobre el comportamiento anómalo del agua entre los 0 y los 4 grados Celsius. Chicos, ¿hay alguna duda? Profe, Sí, ¿por qué sucede esto? porque básicamente sucede porque la construcción molecular del agua, ¿cierto?, presenta cuando tú tienes agua normal, ¿cierto? Cuando tienes agua normal, el agua, me voy a meter un poquito en química, el agua tiene una composición hexagonal. ¿Me fijas? Las moléculas se ordenan como hexagonalmente, como un hexágono. Si yo pudiera dibujar las moléculas de agua, las dibujaría como un hexágono. Pero fíjate que cuando la temperatura en este rango, solo en este rango, la afecta, estas moléculas, en vez de tener en forma hexagonal, se colocan en forma lineal, podríamos decir. Entonces dejan de ser un hexágono y pasan a ser un cuadrado. Entonces, la temperatura afecta esta composición molecular del agua, pero solo en ese rango de temperaturas.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo entre 0 y 4 modificar la estructura interna, pasar de un hexágono a un cuadrado si lo viéramos como una figura geométrica. ¿Ya? Sí. Ok. Chicos, ¿alguna duda con los gráficos? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿qué significan esas dos líneas que salen en el eje Y, en ambos gráficos? Dos líneas que salen en el eje Y. Sí, que están como cortando la línea. ¿Qué Chuta, es ahí esto? ¿Qué eso significa? no escuché, chicos, perdón. No, es que cuando uno se salta números, pone dos líneas. Ah, sí. Ah, chuta, ya. Me pongo el uniforme de profe de mate. Por un ratito nomás. Cuando uno tiene un gráfico, chicos, y no empieza desde cero hacia arriba, ¿cierto? Y tú te saltas números, porque para que el gráfico en el eje Y no sea tan extenso hacia arriba, tú le colocas esas dos líneas, como dice, ¿cierto? Muy bien dicho ahí tu compañera. Ah, ya. Entonces, eso significa que tú empiezas de un valor distinto del que escalarmente, podríamos decir, tendría que ir ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, Diego? Sí, gracias. Ya. Ya, ¿quién me apoyó en la explicación? La Marce. Gracias, Marce. Hola. Hola. Ya, chicos, insisto, ¿alguna duda con el comportamiento anómalo del agua? Sobre todo en la interpretación de los gráficos. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar el gráfico de volumen versus temperatura? Sí, muy sencillo, Bianca. El volumen del agua, ¿cierto? Es mínimo. O sea, yo tengo agua con un volumen mínimo a los 4 grados Celsius. Y tiene que ser lógico, porque si yo a los 4 grados Celsius tengo una densidad máxima del agua, el volumen tiene que ser mínimo a la misma temperatura. ¿Te fijas? Y obviamente después que paso de los 4 hacia la derecha, o sea, aumenta la temperatura, el agua se comporta de manera normal. O sea, aumenta la temperatura, aumenta el volumen por dilatación, ¿cierto?, de los materiales, lo que vimos en la clase anterior. ¿Se entendió, Bianca? Sí, gracias. ¿Sí? Recuerden, ¿a qué temperatura? Porque básicamente nos pueden preguntar esto, ¿a qué temperatura el agua alcanza su menor volumen? 4 grados Celsius. ¿A qué temperatura el agua alcanza su mayor densidad? A los 4 grados Celsius. Y sobre los 4 grados Celsius ya el agua se comporta de manera normal como todos los materiales. ¿Ok? Lo que hay que entender, chicos, aquí es que todo el proceso, ¿cierto?, se genera entre 0 y 4 y debo entender qué es lo que pasa cuando la temperatura sube entre 0 y 4, pero también debo entender qué es lo que pasa cuando la temperatura baja de 4 a 0. ¿Se fijan? Eso es lo que debo entender. Eso es fundamental que yo entienda qué proceso pasa ahí. ¿Ya? Por eso les digo. Por eso les digo eso. ¿Ya? Por eso estoy muy preguntón en el sentido de que si se entienden los gráficos. Chicos, por favor. Vuelvo a preguntar. ¿Ya? Ok. Veamos algo que dice relación con esto, que dice relación con el comportamiento anómalo del agua. Se me viene la siguiente imagen, ¿cierto? A la cabeza. El año pasado yo fui a Nueva York, ¿cierto? Estuve en Nueva York patinando.
Y fíjate que yo patinaba sobre hielo y debajo del hielo yo podía ver perfectamente el agua. Entonces yo patinaba sin problema, hacía giro en 360 grados a alta velocidad y de repente me quedé parado y dije, oye, yo estoy sobre hielo, pero debajo del hielo se puede apreciar agua. ¿Por qué pasa ese fenómeno? ¿Por qué pasa, cierto, que cuando una porción de agua se congela, siempre empieza a congelarse en la superficie? Pero fíjate que después de que se congela, después que se congela la superficie, hacia abajo no se congela. Entonces, hablemos un poquito de eso, que es el fenómeno más curioso del comportamiento anómalo del agua. Porque yo digo, chuta, si se congela un lago solo en la parte superior, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no se congela todo el lago? Si se congelara todo el lago, ¿qué pasaría con la vida? ¿Los peces se morirían? ¿Se dan cuenta o no? Son hartas cosas las que yo me pregunto en relación a este fenómeno del agua. Entonces, fíjense que la pregunta empieza si ponemos agua en una botella y la dejamos en el congelador a 0 grados Celsius, veremos que todo el volumen de agua se congela. Es lo mismo cuando ustedes llenan agua en una botella, la colocan, ¿cierto?, en el congelador. El agua total de la botella se congela, la botella se expande. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se expande? Porque obviamente el hielo tiene menor densidad que el agua, aumenta su volumen, entonces la botella se coloca más dura. Por eso no es aconsejable guardar agua en botellas de vidrio, porque obviamente tú congelas agua en botella de vidrio, el hielo te puede reventar perfectamente la botella, producto de que tú le aumentas el volumen, ¿cierto?, al convertir esa agua en hielo y la botella no es capaz de resistir. Entonces, fíjate que dice, sin embargo, en los lagos de zonas muy frías, aun cuando la temperatura en el invierno puede alcanzar varias decenas de grados bajo cero, solo se congela la capa superior del agua. ¿Por qué no se congela el lago completo? ¿Qué importancia tiene este fenómeno? ¿Se habían dado cuenta de eso, chicos, o no? Por ejemplo, uno de repente, yo no soy muy bueno para ver televisión, pero uno de repente ve películas que la gente va caminando por el hielo y puede ver que bajo el hielo hay agua y puede ver, ¿cierto?, que hay vida, perdón, hay vida animal que pasa justo por sus pies, obviamente por debajo. Entonces ahí les coloqué dos imágenes para que vean de qué fenómeno estoy hablando. Entonces, si alguien tiene conocimiento de por qué pasa eso, se lo agradecería mucho para que lo compartiera acá en clase. Y les dejo, ¿cierto?, lanzada la pregunta, chicos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso, querubines? ¿Por qué solo se congela la parte superior y no todo el lago? ¿Qué hipótesis podríamos tener sobre aquello? Estoy esperando. ¿Qué opinan ustedes? Que la temperatura del agua de la superficie desciende. A ver, la persona que me está hablando está súper bajo, entonces, primero no sé quién es y segundo no escucho nada. Ahora Si le pudiera dar un poquito más de guataje, está todo. ya. Ya. Dígame, Que what's your name? sea, ¿Perdón?
Aló. Profe, usted no me escucha. Sí, le estoy preguntando el nombre. Si le dije, Alicia, Ah, ya. Ay, sí, es que no la escuchaba, perdón. Hola, Alicia, cuénteme. que creo que la temperatura de la superficie es más baja y la densidad aumenta. La temperatura es más baja, la densidad aumenta. Que el agua como más fría es la que se hunde ¿Ya? y el agua más tibia es la que queda a la superficie. Yo creo, Alicia, que usted tiene la idea, tiene el concepto, totalmente de acuerdo en algunos temas, en otros no, obviamente. Yo creo que usted tiene el concepto, pero falta un poquito ordenar ahí las ideas. Falta un poquito ordenar la explicación. Yo creo que usted tiene el concepto, pero igual la felicito porque tiene el concepto, tiene ahí como la respuesta. Falta ordenar un poco los conceptos básicos de lo que estamos hablando en la clase del día de hoy. Ah, chiquillo, ¿alguien que quiera ayudar a su compañera? Apoyarla para que lleguemos entre todos a la respuesta de por qué solo se congela la parte de arriba y no abajo. Podría ser por lo que dijo que como el agua de más abajo va a estar a menor temperatura, si lo miramos en intervalos de 0 y 4 grados Celsius, el agua que esté más cerca de los 4 va a estar contraída, entonces va a ser hielo. Y como el hielo tendría mayor densidad, subiría. Ya. Ahí corrijamos algo, Diego. El hielo tiene menor densidad, por eso flota. Ah, ya, eso, lo contrario. Lo contrario. Por eso tú cuando estás tomando un refresco, ¿cierto? Tú le echas hielo y rápidamente el hielo se queda arriba del refresco. ¿Te fijas? Porque tiene menor densidad. Entonces, sí, estamos muy cerca de la respuesta. Entonces, veamos la respuesta. Entonces, la idea es que entendamos, chicos, la clase del día de hoy es solamente entender muy bien el tema de la anomalía del agua. Para mí es clave que entiendan este fenómeno. Miren, vamos viendo. ¿Por qué no se congela el lago completo? ¿Qué importancia puede tener este fenómeno? Ya. Cuando la temperatura del aire baja desde los 4 a los 0 grados Celsius. Ya, primero que todo, esa es mi situación. La temperatura baja desde los 4 a los 0 grados Celsius. Entiendo lo siguiente. Ojalá estén anotando ahí, porque esto es muy importante lo que voy a decir. Cuando la temperatura del aire baja desde los 4 a los 0 grados Celsius, aumenta el volumen y baja la densidad. Primero que todo es eso. Eso es lo que debo ya empezar a cranear en mi procesador, acá adentro. En mi procesador, ¿cierto? Intel Core i85. ¿Ya? De, ¿cierto? Décima generación. Eso es lo primero. Entonces, la temperatura del aire baja desde los 4 a los 0, desde los 4 a los 0, aumenta el volumen, baja la densidad. El agua de la superficie se expande, aumenta el volumen. Mientras se enfría, se vuelve menos densa que el agua que está bajo ella. ¿Ya? El agua de la superficie se congela. A medida que el agua se congela, el hielo permanece en la superficie porque el hielo es menos denso que el agua. Y más encima el hielo, después que se forma, se acumula y actúa como un aislante térmico.
Mientras que el agua cercana al fondo permanece, ¿cierto?, a los 4 grados Celsius. Si esto no fuese el caso, los peces y otras formas de vida marina obviamente no podrían sobrevivir. Y ahí tienen la explicación técnica, podríamos decir la explicación teórica de por qué no se congela todo el lago completo, sino que solamente la superficie. Ya, chicos, traté de colocar los conceptos más importantes en negrita. Entonces ahí está la justificación teórica de que por qué, ¿cierto?, solo se congela la parte superior del lago, que lo tengo que articular con el comportamiento anómalo del agua. Entonces, la pregunta del millón ahora es, ¿podré explicar a algún compañero o a alguna persona por qué solo se congela la parte superior de un lago y no todo el lago? ¿Se fijan o no? Ya. Chicos, ¿se entendió o lo explicamos de nuevo? Que es más o menos lo que me decía Alicia y lo que me decía Diego, ¿cierto? Pero había que ordenar un poquito, ¿cierto?, las ideas, pero estaban bastante bien. Chicos, ¿se entiende? Sí, Ok. Ya. Ok, sigamos entonces. Lo vuelvo a decir como última explicación. Básicamente voy a repasar los conceptos que están en la presentación. Cuando la temperatura del aire baja desde los 4 a los 0, o sea, la temperatura descendió de 4 a 0, el agua de la superficie se expande, aumenta su volumen, porque tiene un comportamiento anormal. Ya. Mientras se enfría, o sea, cuando la diapo me dice mientras se enfría, es porque está bajando de 4 a 0, o sea, se va enfriando, porque está bajando la temperatura, se vuelve menos densa, porque su volumen aumenta, que el agua que está debajo. El agua de la superficie se congela, a medida que el agua se congela, el hielo permanece en la superficie porque el hielo es menos denso que el agua. Por eso cuando ustedes toman jugo y le echan un poquito de hielo, ¿cierto? El hielo queda arriba, en la superficie. El hielo continúa acumulándose en la superficie y actúa como aislante térmico. O sea, al actuar como aislante térmico, no deja que el agua, ¿cierto?, de abajo reciba una menor temperatura ni una mayor temperatura. Eso se le llama aislante térmico, como que aísla todo, ¿cierto? Mientras que el agua cercana al fondo permanece a 4 grados Celsius. Producto, claro, el agua del fondo permanece a 4, porque el hielo de arriba, como actúa como aislante térmico, no deja que le entre temperatura ni que le salga temperatura. O sea, que ni se enfríe ni que se caliente, para que me lo entiendan. Entonces, este es el caso de comportamiento del agua, y esto es lo que permite que los peces y otras formas de vida marina no mueran o puedan sobrevivir. ¿Ya? O puedan sobrevivir, mejor dicho. Ahí está. Ya, chicos. Solamente para comentarlo, porque hoy en día lo quise colocar, porque hoy en día tú vas a cualquier parte y te toma la temperatura. Entonces, yo el otro día salí y me tomaron 60 veces la temperatura. Entonces, fui a una tienda, temperatura. Fui a otra tienda, temperatura. Entonces, fue lo que hice, me escribí con una hoja de papel, me la pegué en el pecho y me coloqué la temperatura que me habían tomado, perdón, en la primera tienda, para que no volvieran a hacer todas las veces lo mismo. ¿Ya? Ay, ay, ay. Entonces, digo, termómetros. Muchos modelos, sobre todo los que se están usando ahora, producto de la pandemia, que el que está ahí, también se los quise colocar ahí, el que está al medio, ese. También vamos a hablar un poquito de aquello.
Entonces, para que la temperatura pueda considerarse una cantidad física, es necesario que podamos medirla, o sea, cuantificarla, a fin de que se tenga un concepto cuantitativo de la misma. O sea, yo llegue a un número y evitar esta conversación. Oye, es que el niño tiene fiebre. No, es que sabéis que yo pienso que no tiene fiebre. No, es que tiene fiebre. No, si no tiene fiebre, hombre, te estoy diciendo. Pero sabéis que tiene fiebre. Entonces, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Típica conversación. Que tiene, que no tiene, que tiene, que no tiene. Ah, ya. Para eso, termómetro. Entonces, en nuestro estudio consideramos el termómetro, el cual relaciona la temperatura con la altura de una columna de líquido en el interior de un tubo capilar de vidrio. Ese es el termómetro clásico. En este termómetro, las variaciones de la temperatura producen dilataciones o contracciones del líquido, haciendo subir o bajar la columna. Cuidado, aquí lo que más se ocupa, chiquillos, es el mercurio o el alcohol. ¿Ya? Pero ambos tienen limitaciones. Pero lo que más se ocupa, o lo que más se ocupaba, porque ya los termómetros de mercurio están en retirada, producto de que el mercurio es bastante contaminante, lo que más se ocupaba era mercurio. Entonces, a cada altura de la columna podemos asignarle un número, el cual corresponde a la temperatura que determinó dicha altura. El líquido que más se emplea en este tipo de termómetros es el mercurio, y algunos termómetros más baratos utilizan el alcohol coloreado, generalmente rojo, obviamente porque si fuera alcohol transparente no se vería absolutamente nada. Pero les insisto, los termómetros de mercurio ya están en retirada, los termómetros que están ocupando hoy en día prácticamente son digitales, y obviamente los más modernos ya son los que están ocupando, como yo les decía, en las grandes tiendas, cuando uno va y le toma la temperatura, ¿cierto? Por producto de todas las medidas de precaución que hay que seguir teniendo por el tema de la pandemia. Ya, para que lo sepan, miren, el termómetro de vidrio o de líquido suelen ser de vidrio sellado, poseen un líquido en su interior, la temperatura se obtiene de ver en una escala marcada del mismo termómetro hasta qué nivel llega el líquido, mercurio o alcohol, que hay en su interior. ¿Ok? Termómetros que, como yo les decía, se utilizan todavía, pero ya en un menor porcentaje. Lo que se está usando ahora, chicos, en las grandes tiendas es el famoso pirómetro. Entonces se trata de lo último en termómetros. Y la medición de la temperatura se basa en la radiación de calor que desprenden los objetos cuando se calientan. Se denominan también termómetros infrarrojos. Claro, por eso cuando tú vas a la tienda, la persona encargada no necesita acercarte el termómetro y colocártelo en la frente, porque solamente necesita estar a una cierta distancia, porque lo que está evaluando es tu radiación, lo que tú estás, ¿cierto?, irradiando, lo que tu cuerpo está irradiando, el calor que tu cuerpo está irradiando. ¿Te fijas? Entonces, por eso te lo colocan a una cierta altura, por eso no te lo colocan en los pies, po. O no te lo colocan en la cintura, te lo colocan siempre a la altura, ¿cierto?, de tu cerebro. ¿Ya? Y más o menos a una distancia de entre unos 20 a 15 centímetros, ¿cierto?, de tu cabeza. Los termómetros de gas funcionan a presión o a volumen constante y debido a su tamaño, precio y complejidad, solo se utilizan como termómetros patrón de laboratorios. Chicos, este es el termómetro más exacto que hay, el termómetro de gas. Por eso es el único que se ocupa en los laboratorios y sirve para ser el patrón de medición y para regular otro tipo de termómetros. Por eso es un termómetro usado bastante en laboratorios. Y como bien lo dice ahí, para calibrar otros termómetros, por ser un sistema muy preciso de medición de temperatura. El termómetro de gas es el más preciso de todos. Y por último tenemos el termómetro digital, que es el que está en todas las casas, ¿cierto? Que trabajan con un microchip, que actúa con un circuito eléctrico y es sensible a los cambios de temperatura, ofreciendo lectura directa de la misma. Pero el termómetro digital, chicos, tiene que estar en contacto con el cuerpo. Bueno, el termómetro de vidrio también, ¿ya? Pero es lo que más se ocupa hoy en día,
si tú le quieres tomar la temperatura a un niño, ¿cierto? Obviamente, lo que más se usa hoy en día son los pirómetros y después el termómetro digital, que te arroja la temperatura en forma inmediata. ¿Ya? Entonces tengo 4 tipos de termómetro, que son los más importantes: termómetro de vidrio, el pirómetro, el termómetro a gas, que es el más exacto y sirve de patrón para regular otros termómetros, y tengo un termómetro que es digital, que comúnmente ya todas las casas lo tienen si es que tienen niños chicos. Chicos, ¿alguna duda? Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? Ok, parece que no. Siempre y cuando no hay alguna duda, hay 2 opciones: o están entendiendo todo o no están entendiendo absolutamente nada. No hay otra opción. Ya, continúo. Y vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando ya todo lo que es la clase de hoy día con un pequeño mapa conceptual. Hablamos de calor, dijimos que era energía en tránsito. Puede ser absorbido o liberado. Absorbido: cuando yo absorbo calor, se produce un aumento de temperatura. Cuando libero calor, se produce una disminución de temperatura. El aumento de temperatura puede producir dilatación. El aumento de temperatura yo la puedo medir y la puedo expresar con distintas escalas. Básicamente nosotros trabajamos con 3, que es Fahrenheit, Kelvin y Celsius. Hay una 4ª escala, chiquillos, que se llama Rankine, tal cual como se pronuncia, Rankine, pero no está tan utilizada. Yo diría que ya está en retirada. Ya habíamos hablado de algo bien espectacular del otro día. Dijimos que si varía 1 grado Kelvin, varía 1 grado Celsius. Entonces, antes que se me olvide, si yo varío 1 grado Fahrenheit, varío 1 grado Rankine. Entonces, esas son las parejas que se arman en las escalas: Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, cuando uno hace variaciones de temperatura. ¿Ya? Repito, si varío 1 grado Kelvin, varío 1 grado Celsius. Si varío 1 grado Fahrenheit, varío 1 grado Rankine. Si varío 1 grado Celsius, varío 1,8 grados Fahrenheit. Ok. Sigo. El calor se puede propagar en sólidos, fluidos y vacíos. Y recuerda, esto es muy importante: el calor solo se propaga en sólidos mediante conducción, en fluidos mediante convección y obviamente el vacío mediante radiación. Ya, chicos, esta es la primera parte del curso. Las clases que nos quedan, que me da la impresión que son 3 o 4, vamos a tratar la segunda parte de termodinámica, que ahí ya vamos a tener que hacer un poquito más de cálculos. La próxima clase vamos a trabajar en forma práctica. ¿Qué significa eso? Que vamos a resolver problemas de conversión de temperaturas. Eso vamos a practicar. Vamos a practicar la conversión de temperaturas. O sea, pasar de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit. Ya ahí vamos a jugar con, ¿cierto?, las 3 escalas más importantes. Ok. Voy a dejar de presentar. Y ya somos 26. Ok. No sé si hay alguna duda, ¿cierto?, con lo que hemos visto el día de hoy, que básicamente fue el comportamiento anómalo del agua. ¿Qué fenómeno más importante se aprecia con el comportamiento anómalo del agua? Obviamente, el tema del congelamiento de los lagos en su parte superficial. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda?
Chicos, tengo el micrófono activado, ¿no? Siempre cuando pregunto y no me contestan, pienso que no tengo el teléfono, o sea, el micrófono activado. A ver, vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. María Zambrano, ¿está por ahí? María, ¿puede activar su micrófono? ¿No? Ya. Ok. Chicos, ¿hay alguna duda con lo de hoy día? ¿Hay alguna duda con lo de hoy? ¿Hay alguna duda con lo de hoy día, chicos? Insisto. Gracias, David. Ok. Vamos a andar bien entonces. Tenía planificada la clase, ¿cierto? Hasta las 9:20. Obviamente nos falta el té de salida y anduvimos bastante bien. Anduvimos muy, muy, muy bien. Por eso vuelvo a preguntar si no hay alguna pregunta, si no hay alguna duda para que yo les envíe el test, que obviamente se relaciona con lo que vimos hoy día. Solo con lo que vimos hoy día. ¿Parece que no? Ok. Les voy a enviar el test para ir finalizando entonces. Yo les decía, hoy día tenía planificado solamente que viéramos el comportamiento anómalo del agua. Y como no hay consultas, Profe, el Juan pregunta si es que bajo el grado cero el volumen disminuye. ¿cómo fue? Dice, bajo el grado cero el volumen disminuye, ¿cierto? Eso dice. Es que bajo grado cero ya voy a tener hielo, ¿cierto? Claro. Entonces, ya bajo grado cero, ¿cierto? Ya voy a tener un sólido ahí. Entonces es difícil que el volumen bajo grado cero, ¿cierto? Tenga alguna modificación, porque ya voy a tener hielo. Recuerden que todo este fenómeno se produce entre los 0 y los 4 o entre los 4 y los 0. Después ya, al yo seguir bajando la temperatura,
como dice Juan, después de los 0 grados Celsius y tenga temperaturas ya que son negativas, como se dice, por ejemplo, -1, -2, voy a lograr una contracción. La teoría me dice que a menor temperatura, y si yo voy bajando la temperatura, ¿cierto? Se produce contracción. Pero como el hielo es un sólido, la contracción que se produce es casi imperceptible. ¿Ya, Juan? Ok. Chicos, ¿alguna otra duda? Sí. Ok. Ya. Estamos. Vamos a enviar el test. El test está súper sencillo. Es una chocolatada. Entonces, espérenme un cachito. Que aquí tengo un... No sé por qué se me produce el problema con... Ahí está de nuevo. Mm. Sí, es un problema con Chrome. Mm. Le estoy enviando, chicos, el test. Y obviamente a medida que vayan terminando, el test es cortito, nos vamos despidiendo y nos vemos, ¿cierto? Ya el día lunes. Y el día lunes recuerden que vamos a trabajar con versiones de temperatura. Ok. Entonces a medida que vayan entregando, nos vamos despidiendo. ¿Me confirman, por favor, si les llegó? Sí, llegó. Ya.
Profe, Sí, que hay una pregunta que dice, si se tiene un líquido desconocido a 0 grados Celsius y se aplica calor, esperaríamos que el líquido, ya. y en la opción es que cuando dice líquido uno puede asumir que cualquier otro líquido es el agua, y No, respecto a eso no hay ninguna opción que concuerde. sí, sí hay. Totalmente. Tú lo único que tienes que pensar que tú no conoces es el líquido, ¿cierto? Usted no conoce el líquido, no sabe qué líquido es. Entonces, ¿qué puede pasar? Eh, es que pueden pasar dos cosas, dependiendo si es agua o no. Busque la alternativa que, ¿cierto? Que usted piense que más se asemeja a lo que recién me acaba de decir. Ya, sí, sí, ya, nada. Ya. Gracias. Ok.
Chao, profe. Chao Valeria, que esté bien. Chao, profe. Chao Juan. Un abrazo para todos, un abrazo de oso grizzly. Rar. Chao, profe. Chao Valentín. Chao. Chao, profe. Goodbye, goodbye. Un abrazo de oso grizzly. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao, chao Marcela, chao. Detenga la grabación. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué va a querer ver el resto de esto? No, porque yo tengo que tener evidencia de que me despido de mis querubines, de mis queridísimos. Ah, ya, bueno. Ya, cuídense. Chao. Chau. Chao María. Chao, chao. Chao Ian. Chao Francisca. Chao David. Igual para usted, que tenga un buen día. Chao Paz. Chao Dieguito. Chao Romina. Chao Ángela, que esté bien, cuídese. Chao Alicia. Chao Bianca. Chao, profe. Chao Valentina, cuídese. Igual usted.